gracia para entender tu lenguaje, para escucharte y saber oír tu voz, Señor, y correr hacia vos, papá. Señor, que en este tiempo, papá, no se trata sobre lo que voy a hacer por mí, sino lo que me mandaste a que hagas, Señor, a cumplir con lo que ya fue hecho y lo que vos pensaste de mí, Señor. Señor, hoy venimos a rendirte a oración, a clamar a una sola voz, Señor. Te pido que desates la boca de Ruth y que este tiempo ellos sientan la libertad y el respaldo de poder cantar con total alegría, con total soltura, con total libertad, que despierte, Señor, su voz profética, que despierte, Señor, en ella la capacidad de desarrollar aún, Señor, mayor fuerza, mayor autoridad, mayor gracia, mayor impacto, mayor amor en cada melodía que ella entone. Papá, que pueda salir y fluir de su voz, Señor, como tú hablabas recién, la gracia que fue depositada en ella para este tiempo. Para este tiempo vinimos, Señor, para este tiempo en el cual venimos, Señor, a fundirnos, Señor, a rendirnos, a no dejarnos ir por ninguna situación, sino que venimos a clamar, a honrar tu nombre, a acercarnos a vos, a darte toda la gloria, todo el honor, todo el lugar que vos te mereces para que brilles, Señor, en nosotros. Señor, edificamos un altar en este tiempo, en este lugar, otra vez entre hermanos, entre amigos, Señor, en familia. Levantamos un altar para que tu Espíritu Santo pueda atravesar pantallas, Señor, pueda atravesar melodías, pueda perforar, Señor, el corazón y toda coraza que se ha endurecido en este tiempo, y que los que han sido llamados a salvación, papá, puedan, Señor, ser alcanzados por nuestras saetas, Señor, alcanzados por nuestras flechas, alcanzados por tu amor. Señor, tus cuerdas de amor, Señor, nos trajeron hacia vos, Señor, tu amor nos alcanzó, y hoy queremos, Señor, en un acto profético, alcanzar a aquellos que aún no han llegado a conocer, que aún su vida sigue siendo un misterio, que aún su vida no tiene un propósito de ser. Papá, levantamos un altar, Señor, como fuego en medio de la noche, Señor, como una llama que se levanta para que aquel que la vea sepa que hay luz y que hay un lugar y un refugio y un calor que va a abrazarlo, Señor. Y aún cuando sueñe la tormenta, y aún cuando venga el estruendo, Señor, se puedan abrazar y sentir tu pecho, papá. Que podamos llegar ahí, papá, a aquellos que no te conocen, a generaciones que están perdidas, Señor. Ya hoy clamo, Señor, por la generación que sigue después de nosotros, papá, también. En este tiempo, Señor, queremos que nuestro altar sea eficaz, sea verdadero, sea un lugar donde vos te deleitas con nuestro perfume, papá. Bueno, de nuevo acá plantados en el desafío de traerte una palabra del cielo para tu vida. Te amo, hermosa congregación del Señor, en la casa del Padre, patricios de Jesucristo, y a todos los que nos siguen también desde otros lugares, nuestro más amoroso, entrañable abrazo. Bien, vamos a encarar una cantidad de versículos, 5 versículos más precisamente. Vamos a estar en 1 Pedro 2, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a meternos en un tema que, si uno lo mirara a primer golpe de vista, pareciera no un tema tan espiritual, no un tema tan eterno, tan trascendente.
es un tema que tiene que ver con cómo nosotros nos movemos, nos desempeñamos frente a nuestras autoridades civiles, cómo nosotros nos paramos frente a nuestras obligaciones como ciudadanos, etc. Pero vamos a ver que rascando un poquito la superficie, subyacen principios espirituales poderosos y muy importantes atrás de esta primera impresión de consejo simplemente cívico, civil. Bueno, esta semana se definen, por ejemplo, cosas importantes en el mundo, o se definieron como la elección para presidente en Estados Unidos. Nosotros acá en Argentina también continuamos y seguimos las distintas alternativas de los temas nacionales que se van suscitando, unos opinando de una forma, otros opinando de otra, y tenemos que saber cómo nos paramos frente a todo esto. Vamos a leer entonces en 1 Pedro capítulo 2 versículo 13, arrancamos de ahí. Yo voy a usar la versión más clásica que conocemos en el mundo de habla hispana, que es la Reina Valera 60. Hacía mucho que no la agarraba y esta versión, bueno, con la que nos criamos todos, los que tenemos más o menos nuestra edad, esta generación, es la que sabemos más de memoria. Y dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Yo leí los primeros dos, el 13 y el 14, cuando Pedro escribió esto, habla del rey. Nosotros no vivimos en una monarquía, vivimos en un sistema democrático, republicano, pero de todos modos es aplicable a cuál es la actitud o de qué manera pararnos frente a aquellos que tienen el gobierno civil de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestra sociedad. Vamos a leerlo de corrido porque son pocos versículos. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hemos leído ya los 5 versículos y vamos a empezar diciendo: hoy vamos a ser capaces de, sin menoscabar la importancia que tiene conducirnos correctamente en la sociedad donde nos toca vivir y frente a las autoridades que tenemos, vamos a ver que tenemos la posibilidad de hacernos conscientes de nuestra verdadera posición. Estamos nosotros en una altura diferente. Estamos más arriba que todo esto que pasa a nuestro alrededor. De alguna manera somos libres de todo esto y es lo que vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los policías o las fuerzas de seguridad en general no pueden tener una identificación política pública. Si son afines a tal ideología o a tal otra ideología, a tal partido político o a aquel otro, los policías, la fuerza de seguridad, la gendarmería, el ejército, no pueden manifestarse públicamente a favor de unos u otros. ¿Por qué? Porque están para servir al país y tienen que estar a disposición del gobierno que esté de turno.
no pueden expresarse contra el gobierno al cual están sirviendo. Esto te lo presento como un ejemplo. En ese sentido, el rol de la iglesia y de cada discípulo es semejante. No nos toca a nosotros, de alguna manera, ir contra o a favor de un gobierno determinado. Hay instituciones humanas que están establecidas y por causa del Señor, y así empieza el pasaje de hoy, tenemos que estarles sujetos. Por ejemplo, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como el superior, a gobernadores. Y cuando esto se ha escrito, cuando Pedro escribe esto, créeme que la autoridad que regía sobre ese territorio era el Imperio Romano, y créeme que los emperadores romanos no eran necesariamente personas dignas de todo nuestro respeto y consideración. Eran muchas veces unos tiranos caprichosos, algunos medios dementes, y sin embargo estaban en el gobierno de todo ese imperio bajo el cual estaba el territorio de estos habitantes, a los cuales, estos santos de la dispersión, a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Dani, abrime un poquito la botella. Gracias. Ahora bien, el hecho de que nosotros nos tengamos que someter, gracias, a las autoridades civiles, a los poderes gubernamentales que han sido puestos por Dios en autoridad, no significa que de alguna manera renunciemos a nuestro rol profético que tenemos que cumplir en nuestra sociedad. Tenemos que ser la boca de Dios frente a los poderosos, y podemos y tenemos que decir lo que está mal desde la mirada del Señor. Pero una cosa es manifestar la voz de Dios acerca de un tema determinado, un tema puntual, y otra muy diferente es volvernos agentes del caos, ser golpistas, ser sediciosos, instigar una revolución. No estamos para eso. Estamos para obedecer las autoridades que por Dios han sido instituidas, sin dejar de manifestar con respeto, pero con claridad, nuestra posición. Por ejemplo, frente al aborto, por decir un tema urticante, la iglesia tiene una voz, tiene una opinión que dar de parte de Dios a favor de la vida. Ahora, no significa que porque un gobierno promueva o instituya una ley contraria a nuestra opinión, que sale de nuestra mirada, digamos, bíblica, no significa que por eso vamos a ir a voltear ese gobierno. Nuestra tarea es someternos y orar por ellos, a pesar de que muchas veces pudiéramos nosotros no estar en acuerdo con lo que las personas que nos gobiernan están estableciendo. Nuestro rol, entonces, además de ese rol profético, es básicamente orar por nuestras autoridades, independientemente de la opinión política que nosotros tengamos. ¿Cómo te va orando por tus autoridades en medio de un ambiente de tanta confrontación, odio, grieta, como le decimos en Argentina? Tenemos que recordar que estamos en una posición de mayor altura, los discípulos del Señor. Porque como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía principal, nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, mientras vivimos en esta dualidad, y ahora nos acercamos a un hecho, una posición espiritual, yo quiero que abras ahora tus ojos y tus oídos espirituales, que mantengas tu
tu espíritu abierto, dúctil, dócil, blando, como barro fresco, para entender de parte de Dios cuál es nuestra posición espiritual de gobierno en el mundo, en la comunidad, en la sociedad en la cual nos toca vivir. Así que abrite a entender lo que hoy el Espíritu quiere decirte alrededor de esto. ¿Cómo conducirte en medio de una generación, y voy a usar una expresión bíblica, maligna y perversa? ¿Cómo te tenés que conducir? Mira qué interesante el versículo que viene. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No te actives, no te autoestimules a hacer lo malo. No te excites contra el otro para mal. No te salgas de tu posición de hijo. No renuncies a la paz. No renuncies a tu bondad. Porque nuestro activo principal es parecernos a nuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. No te salgas de tu posición de autoridad espiritual que está fundamentada en el amor. Podés tener tu opinión. Tenés que manifestar la voz de Dios con respecto a determinados asuntos, pero no contamines tu corazón tomando una actitud que no te corresponda. Nosotros somos de la nobleza, espiritualmente hablando. Nosotros respetamos el orden democrático, republicano, pero nosotros vivimos en una monarquía donde el rey es el Señor. Y nosotros, como parte de su corte, somos, como nos decía José la semana pasada, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestra conducta en tiempos de crisis debe representar al Rey que servimos. Somos embajadores. No podemos estar a las patadas. No podemos llenarnos de odio, de ira. No podemos usar palabras de violencia. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hemos abdicado a nuestro derecho a proféticamente decir lo que Dios piensa y dice, pero a su vez mantenemos nuestra posición de nobleza frente a todos los poderes fácticos. Por causa del choque espiritual que se produce entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, siempre vamos a ser objeto de calumnias, intrigas, acusaciones, falsedades. Pero nuestra única defensa frente a toda esa mugre, frente a todo eso, será responder en el modo en que nuestro Padre lo haría. Responder y obrar en el modo de hacer las cosas que tiene nuestro Rey. Eso siempre nos va a dar su respaldo. Perderemos su respaldo o su favor si hacemos las cosas en modo Satanás. Y conservaremos su respaldo, su favor, si hacemos las cosas en el modo de nuestro Padre que está en los cielos, lo cual
hará callar las bocas de los insensatos e ignorantes. No perdamos por nada el favor de nuestro Dios. Esa es nuestra garantía en este mundo. Porque cuando vos te manejes bajo el orden de tu Padre Celestial, que obra por amor porque Él es amor, entonces todo el cielo va a estar de tu lado. Todo respaldo necesario en tu tránsito para este mundo va a ser tuyo. Toda asistencia de multitud de ángeles va a ser tuya. Si vos no abdicas de la manera que el Padre tiene de hacer las cosas. Y como hijo, te le pareces aún frente a la injusticia, como hizo Jesús. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos el siguiente versículo que nos dice así, 16. El versículo predilecto, me enloquece de felicidad este versículo. Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Wow! El hecho de que mi rol sea sujetarme a la autoridad instituida no significa que no sea libre. El hecho de que Jesús, cuando le vinieron a cobrar el impuesto para Roma, lo mandara al discípulo a pescar, a sacar de la boca de un pez una moneda para pagar por él y por el discípulo el impuesto, ¿te acuerdas de la historia? Motivó que después él dijera, hay que darle al César lo que es de César, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. En Cristo, yo soy el más libre de todos los hombres. Soy libre porque soy siervo de Jesucristo. Y déjame detenerme acá porque esto aparenta ser una contradicción que no lo es. En la lógica del Señor, la libertad según Dios es una libertad no para hacer lo que a mí se me ocurre, sino una libertad para lograr hacer, para concretar la voluntad de Dios. Soy libre de las cadenas del pecado, de lo que me ataba para realizarme, para desarrollar lo que fue preparado para mí. Sin esa libertad viviría amarrado, viviría limitado y me iría a la tumba sin haber hecho mi camino, el camino preparado para mí. Me encanta, me emociona hasta las lágrimas saber que volverme siervo de Jesucristo implica tal vez un detallito, obedecer a la autoridad civil instituida por Él, pero cumplido ese paso, soy libre en el Espíritu para desarrollar mi destino glorioso en esta tierra. Hacerme siervo del Señor me volvió libre para ser verdaderamente quien siempre tuve que ser. Te amo, Jesucristo. Quiero ser tu siervo porque servirte me ha hecho libre. Wow. Dice el versículo, manténganse pues firmes. Esto es Gálatas 5:1. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Vamos terminando.
vamos terminando y le vamos a dar forma a esto que tiene que ver con cómo manejarnos en este tiempo, en esta tierra. Dar a cada quien lo que es justo. Mira, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tenemos 4 sentencias. Todo lo que Dani hace, lo que Facundo hace tras las cámaras, en multimedia, merece una honra. En mi corazón estoy agradecido por lo que ellos hacen. Y los pongo a ellos como ejemplo porque en este momento estoy interactuando con ellos en servirte a vos que estás en casa. Pero así pasa con todas las funciones que se cumplen. Cada cosa que se hace, en la que yo soy beneficiado, merece de mi parte una honra. Yo no tengo que deberle honra a nadie. Es más, es bueno verbalizarlo, es bueno reconocerlo. Honrar a todos aquellos que son dignos de honra. Honrad a todo aquel que lo merezca. Honrad a todos. Amar a nuestros hermanos y hermanas. Eso también es dar a cada quien lo que es justo. Vos sos digno de mi amor. Es mi deuda amarte. Temer a Dios. Temer en el sentido de reconocer y respetar su condición de autoridad suprema en el universo. Honrar especialmente al rey o al que fue instituido como gobernante. Qué saludable sería vivir practicando todo esto. Mira lo que dice Romanos, esto ya es Pablo, no es Pedro. Dice, paguen a todos los que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice Romanos 13, del 7 al 8. Yo leí la versión RBC. Así que, en medio de todo un desarrollo espiritual de esta carta de 1 Pedro, del apóstol Pedro, a los expatriados de la dispersión, a aquellos que quedaron viviendo lejos por la persecución, separados unos de otros, afligidos, sufriendo algunas carencias físicas, algunas del corazón probablemente. En medio de todo este desarrollo doctrinario, espiritual, aparece esta isla de predicación en la que Pedro le está diciendo a gente que ha sufrido de parte de las autoridades civiles una cantidad de injusticias. Ustedes sométanse por causa del Señor a ellos, porque de esa manera van a vivir tapando las bocas de los insensatos y de los ignorantes y van a conservar el respaldo de Dios y van a vivir como libres. ¿Cómo voy a disfrutar de tu libertad, Señor? De todo lo que me diste, de lo que has provisto para mí. Terminamos orando. Antes de orar, déjame proclamarte esta verdad. Sos libre. Sos libre. Si obedeces a lo que Dios ha instituido, con haberte hecho siervo de Jesucristo, te volvés libre para hacer de tu vida todo lo que fue pensado que fuera. Sos libre. Sos libre de recorrer un camino que te deje satisfecho a tal punto que cuando estés listo para ser sacrificado, como decía Pablo, no sientas que tenés nada en el renglón de el debe.
y que hiciste todo lo que tenías que hacer. Sos libre. Has sido puesto en una posición de autoridad. Y lo que garantiza esa autoridad se llama favor de Dios, respaldo del cielo por hacer lo que te tocaba hacer. ¿Oramos? Señor, gracias, porque este mundo está lleno de maldad y está lleno de malas intenciones. Pero mientras yo conserve tu favor y tu respaldo, voy a estar guardado de todo mal, aún en medio de un mundo perverso. Señor, te doy las gracias y te pido que me enseñes a manejarme en este tiempo bajo estos parámetros que 1 Pedro nos enseña, como un pueblo que somos, como un pueblo que estamos lejos pero a la vez en el Espíritu cerca, sin dejar de ser uno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.